Muy buenas tardes a todos. Como les prometimos, vamos a tener esta semana estas consultas en vivo por Facebook. Acá tenemos al licenciado Julio Enríquez, quien va a hablarles un poco sobre cuáles son sus derechos y sobre lo que está sucediendo ahora con la nueva administración del nuevo presidente de los Estados Unidos. Anote, tenga ahí un lapicero y un papel, y si tiene alguna pregunta, hágala ahora, ya que muchos me han hecho preguntas vía Facebook o en llamadas. Les dije que estuvieran ahora presentes para que aprovechen este momento, ya que yo creo que todos quisiéramos estar en casita descansando con esta nieve y este frío, y el licenciado ha tomado su tiempo para ustedes, para informarlos y educarlos sobre lo que está sucediendo actualmente con todas las nuevas acciones ejecutivas de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el nuevo presidente. Bueno, aquí les voy a introducir al licenciado. Bueno, Licenciado. muchas gracias, Lucy, por la invitación para acá, y un saludo a todo el mundo que está cercano a Latinos Unidos con Massachusetts, una organización que de verdad hace un trabajo encomiable con la comunidad, y yo pues honrado de estar acá. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre el tema de las acciones ejecutivas antes de entrar en los derechos de las personas. La idea con hablar de esto es ponernos al día, ¿no? con todas estas acciones ejecutivas que ha dictado el presidente actual. En sus primeros 10 días dictó 14 acciones ejecutivas. Varias de ellas están relacionadas con inmigración. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Primero, muchas de estas acciones ejecutivas no tienen un impacto inmediato para los que ya están acá. Son acciones, por ejemplo, una muy controversial que dictó el viernes pasado es una prohibición de la entrada al país de personas de 7 países específicos. Prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas que vienen de Libia, Sudán, Somalia, Irak, Irán, Yemen y... me está faltando uno. Somalia. Bueno, son 7 países mayormente islámicos, donde hay mayoría islámica, que han sido identificados como lugares donde, por el Departamento de Homeland Security lo identificó como lugares donde hay entrenamiento de terroristas, y supuestamente el objetivo es proteger al país. Ahora, ha sido muy controversial por varios motivos. Uno, porque está evitando que personas nacionales de estos países, que obviamente no todos los nacionales de esos países son terroristas, es absurdo plantearlo, pero nacionales de estos países pues ya se les niega la entrada a Estados Unidos del todo por los próximos 90 días, y esto ha causado un revuelo muy grande en los aeropuertos. Y acá en el aeropuerto de Boston el sábado y el domingo hubo protestas muy fuertes, y mucha gente de la comunidad estuvo allí presente protestando, porque montones de personas fueron detenidas, personas que tenían visas, personas, estudiantes, profesores universitarios, investigadores, personas que venían por distintos motivos, personas que venían a ver a su familia, incluso personas que tenían residencia. Entonces, bueno, esto ha traído una cola muy grande, pero también en esta misma acción ejecutiva hay otras medidas que son más directas, tienen un impacto más directo en nuestra comunidad. En particular, habla de la reducción del número de refugiados. ¿Qué pasa? Hay un mecanismo para que desde El Salvador un grupo de personas menores de edad puedan aplicar como menores centroamericanos, puedan aplicar como refugiados si tienen un padre mayor de edad que esté aquí en los Estados Unidos y que tenga estatus.
acá en los Estados Unidos. Desde que se creó este programa, más de 10.000 personas han aplicado para este programa desde El Salvador, y es un programa pues iniciado por la administración Obama y pareciera que va a ser bastante afectado por esto, por estas nuevas medidas, porque la disminución del número de refugiados es dramática, es más del 50%. Había otro programa también iniciado a mediados del año pasado por la administración de Obama, que permitía que ciertos refugiados, personas que estaban corriendo un riesgo muy grande en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, se trasladaran, primero hicieran una entrevista con el consulado, con el Departamento de Estado en ese país, en su propio país, y si calificaban podían trasladarse hasta Costa Rica. En Costa Rica iban a estar refugiados por cierto tiempo, alrededor de 6 meses, y luego podían ser repatriados a los Estados Unidos. Ese programa pues también no sabemos qué va a pasar con él, pero muy probablemente se va a ver afectado con esta medida ejecutiva. Hay otras acciones que ha tomado la nueva administración que también tienen un impacto en nuestra comunidad. Una también está relacionada a la fórmula, a políticas que toman las autoridades de inmigración cuando las personas cruzan la frontera. Ahora es muchísimo más complicado para alguien que cruce la frontera actualmente poder salir en libertad. Como mucha gente en la comunidad está al tanto, normalmente pues desde 2014 hasta acá ha habido un aumento significativo de las familias que vienen desde Centroamérica, en particular del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y este aumento hizo que muchos menores de edad vinieran de esta zona, que muchas madres con niños pequeños vinieron de esa zona, también familias enteras que se vinieron buscando, pues huyendo de la violencia, la violencia ha estado aumentando de forma muy drástica, y la gente pues se ha venido huyendo de la violencia y con frecuencia termina pues detenida en la frontera sur de los Estados Unidos, y tras su detención pasan un tiempo en un albergue o en un centro de detención, y tras cada persona tiene situaciones distintas, pero tras ciertos trámites la mayoría pues termina saliendo y pueden, a pesar de que tienen que ir a corte, a un proceso de deportación, muchos pueden aplicar a algunos beneficios migratorios. Hay muchos menores de edad que han podido beneficiarse por los beneficios, hay personas que están aplicando por asilo político y muchas fórmulas, ¿no? para ver cómo se puede ayudar a estas personas que salen de detención. El problema es que con la nueva administración lo más probable es que vaya a hacerse mucho más complicado para las personas salir. Es decir, si alguien se traslada ahora de Centroamérica y es detenido en la frontera, va a ser mucho más complicado para que esa persona pueda salir bajo fianza o bajo su propio reconocimiento. Hay personas que salen con un GPS que le colocan en el tobillo, pues ahora va a ser más complicado poder salir de detención. Y esa es una medida que nuestra comunidad tiene un impacto importante. Licenciado, acá tenemos unas preguntas. Sí, cómo no. Dice, llegué a los Estados Unidos cuando tenía 16 años y caí con migración. Pues obvio era menor de edad, pero mi padre se mudó y no cambió las cortes. O sea, no me presenté a la corte. Abogado, ¿puede ayudarme o qué puedo hacer en caso que sea detenido creo que quiere decir en caso que haya sido detenida, ¿qué podría hacer si ella es detenida? Una persona que ha faltado a la corte, esto es muy importante, gracias por esta pregunta porque es muy importante. ¿Qué pasa? Una persona que haya faltado a la corte, lo que ocurre es que la corte le coloca una orden de deportación. Inmediatamente, en el instante en que la persona falta a la corte cuando ve que la persona no está allí, le pone una orden de deportación. Entonces, esta persona que está haciendo la pregunta debe saber que ahora mismo tiene en su récord una orden de deportación y una orden de arresto. Quiere decir que en el momento en que entra en contacto con una autoridad de inmigración, pues va a tener que probablemente va a ser detenido, ¿no? Ahora,
no significa que no hay solución para su caso. Obviamente, pues no conozco el caso, solo conozco esta pregunta, pero el hecho de que esta persona haya llegado cuando tenía 16 años implica que le van a dar un poco de beneficios adicionales por encima de los que llegaron como mayores de edad. Por ejemplo, hay una regla muy estricta para meter un caso de asilo que tiene que meterlo durante el primer año, pero alguien que llegó con 16 años, que vivía con su papá y que no metió el caso de asilo durante el primer año, pues muchas veces reciben un perdón en este sentido y les permiten meter el caso de asilo aunque sea retardado. Entonces existe la posibilidad de que esta persona que está haciendo la pregunta, que tiene 16 años, pueda meter su caso de asilo. Y si tiene un caso de asilo, obviamente no todo el mundo califica para asilo, tiene que haber una circunstancia que haga que esa persona califique para asilo, pero si lo tiene, pues se puede revisar y se pudiera ver. Y con la corte, pues se pudiera regresar a la corte y explicar en la corte, pues qué fue la situación que ocurrió y solicitar a la corte que reabran el caso y que borren esa orden de deportación y que le permitan a la persona, pues pelear su caso en la corte. Esa sería la fórmula para esta persona que está haciendo la pregunta. Bueno, Arely Pineda es prácticamente la misma pregunta, así de que yo creo que ya se la contestó. Gloria Tejada pregunta si los residentes permanentes tienen en este momento algún problema de viajar a El Salvador después de todo lo que hemos estado viendo este fin de semana. Muy buena pregunta también. De hecho, esto se ha preguntado bastante ahí, rodando también por las redes una comunicación diciendo que hay un riesgo terrible para los inmigrantes, para los residentes permanentes, porque las autoridades les están pidiendo que firmen la planilla I-407 cuando llegan, que eso es un abandono de la residencia. Pues importante, la acción ejecutiva de la que empezamos hablando, que es la acción ejecutiva que aplica para 7 países específicos que son del norte de África y del Medio Oriente, aplica para estos países, no aplica para los países de Latinoamérica. No se prevé que haya ningún riesgo para que los latinoamericanos viajen a sus países de origen si tienen una residencia. Quien tenga residencia puede viajar. No se prevé que vayan a pedirle que renuncien a su residencia cuando estén regresando, ni que vayan a correr ningún riesgo. Obviamente existen posibilidades también de que haya un cambio en la actitud de las autoridades migratorias en las aduanas, y pues esto es un consejo general no solo para la aduana sino para cualquier situación: nunca firme nada que no entienda. Si usted no entiende qué es, no lo firme. Si está en una aduana y viene de regreso, pues y le piden que firme una planilla que usted no entiende qué es, no la firme. Y si ve que dice allí renuncia de la residencia, pues obviamente ni se le acerque a esa planilla. Pero reitero, no se prevé que haya ningún riesgo para los residentes permanentes de Latinoamérica que viajen fuera de Estados Unidos. Elsie Alvarenga, una amiga le dijo que hiciera esta pregunta. En mi país, México, sufrí de violencia doméstica. Por eso me vine a los Estados Unidos. ¿Puedo hacer algo aquí para evitar que me deporten? Esta es una pregunta que a ella le hicieron. Bueno, hace un par de años hubo una decisión de asilo muy importante. ¿Qué pasa? El asilo está diseñado para proteger grupos específicos son categorías, son 5 categorías que protege el asilo: nacionalidad, raza, religión, opinión política y una cosa que es medio complicada, que se llama pertenecer a un grupo social en particular. Y eso puede significar un grupo específico que en el país de uno está sufriendo de forma muy severa, ¿no? Varía de país a país, obviamente, no en todos los países hay persecución para la misma situación. Por ejemplo, puede haber una situación muy severa de persecución contra las personas homosexuales en algunos países, pero en otros no. Entonces, no solo por ser homosexual una persona pudiera tener protección de asilo. Depende del país del que venga esa persona y de la situación en ese país. La violencia doméstica hace un par de años fue reconocida como un grupo protegido con una decisión de un caso que venía de Guatemala. Y se reconoció que era un problema severo de violencia doméstica en Guatemala, y muchas personas se han podido aliviar con eso. Y también ha habido personas de otros países que no son de Guatemala. No ha habido decisiones publicadas, pero sabemos que han habido varios otros países
que han recibido, también se sabe que la violencia doméstica en otros países de Centroamérica es muy severa. México es uno de esos países. Por lo tanto, existe la posibilidad de que revisando la situación, obviamente no conozco los detalles del caso y hasta no conocer los detalles del caso no se puede dar una respuesta concreta, pero existiera la posibilidad de revisar qué ocurrió con esta persona, hace cuánto tiempo llegó, porque eso también juega un rol muy importante, qué tanto tiempo llega acá, y pudiera revisarse porque existe la posibilidad de aplicar por asilo. Y no solo por asilo, también existen otros tipos de ayudas dependiendo de la situación específica de la persona. Gracias. Vázquez Guanaquita, bueno, ya el licenciado le contestó la pregunta, usted nos puede llamar a nosotros le vamos a dar el número de teléfono de él, ya él al final también va a dar su número de teléfono y la dirección de la oficina para que le llamen y ya puedan hacer una consulta privada. Ok, Angelito Adonai, pregunta... ¿qué problemas puedo tener si ando manejando sin licencia? Bueno, otra de las órdenes ejecutivas del gobierno actual habla también de la situación de las ciudades santuarios, que es el tema de ya vamos a la respuesta concreta, ¿no? Pero el tema es que las ciudades santuarios, distintas ciudades han tenido políticas que hacen que las policías trabajen directamente con las comunidades, y para que las comunidades se sientan seguras, para que las comunidades no huyan de la policía, pues la policía y las autoridades locales les han dicho: nosotros no vamos a hablar, cualquier cosa que nosotros interacción que tengamos con ustedes, nosotros no vamos a hablar con inmigración. Y ese es el caso de varias ciudades acá en la zona. Chelsea, Somerville, incluso la ciudad de Boston. Recientemente el alcalde de Boston dio unas declaraciones muy buenas indicando que las autoridades locales de Boston no iban a dar información migratoria ni iban a comunicar a inmigración información de sus locales. Bueno, ¿qué pasa? El gobierno, la administración actual está empujando a las policías para que lo hagan, para que den información. Y está amenazando a las ciudades que no den información con quitarles fondos federales, cortarles dinero que les correspondería a las ciudades, pues cortárselos, porque las ciudades han decidido no darle información. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de que haya cada vez más ciudades que compartan su información local con las autoridades federales, con las autoridades de inmigración. Y si a una persona la detienen manejando sin licencia, la mayoría de las veces, y ahora como ocurre hasta ahora, como ha ocurrido, es que en líneas generales no hay comunicación con inmigración cuando eso pasa. Hemos tenido casos en el pasado en el cual alguien que manejando sin licencia lo han detenido, sí le han comunicado a inmigración, pero son casos aislados. En líneas generales acá en Massachusetts han sido casos aislados. Existe el riesgo, y sobre todo dependiendo de la ciudad donde lo detengan, de que ahora no sean tan aislados esos casos y que alguien que vaya manejando sin licencia, pues posiblemente las autoridades locales, la policía, lo detenga y llame a inmigración y le diga a inmigración: pues miren, detuvimos a una persona que no tiene papeles. Eso es un riesgo. Ok. Fernando Gutiérrez pregunta que la mamá y la hija entraron por la frontera, ya tienen el grillete. ¿Qué pasaría ahora cuando ella tenga que presentarse a la corte? Bueno, la mayoría de las veces las cortes les dan a las personas cierto tiempo para que puedan conseguir un abogado. Ellos están en un proceso de deportación y como están en un proceso de deportación tienen que indicarle a la corte eventualmente qué es lo que van a hacer. Si van a querer quedarse en este país, ¿cómo se van a quedar? Si para quedarse acá pues tienen que pedir algún alivio migratorio y pues muchos piden asilo, y de pronto habría algún otro beneficio dependiendo de la persona y del caso. Pues lo que va a pasar ahora es que tienen dentro de poco, si es que no ha ocurrido ya,
les va a llegar una carta de inmigración indicándoles cuándo tienen fecha para presentarse, y allí en Burlington, donde van a chequearse por el grillete, siempre tienen alguien que lo está llamando por teléfono, y ellos también los van a llamar y les van a indicar, miren, tienen corte en tal fecha. La primera corte ustedes pueden presentarse, importantísimo siempre presentarse en la corte. Y bueno, obviamente las personas que tienen grillete no tienen a dónde agarrar nada. Si tienen el grillete puesto, pues inmigración sabe dónde usted está todo el tiempo. Entonces, presentarse a corte es muy importante. Si se presentan la primera vez a corte y todavía no han encontrado abogado, la mayoría de las veces los jueces no tienen problema con eso y le dicen, bueno, siga buscando abogado, le vamos a dar otra corte. Y ya generalmente la segunda vez que se presente sin abogado le dicen, bueno, ya para la tercera vez pues preséntese con abogado porque ya tiene que presentar su caso. Y pues esa es la situación. Tienen que eventualmente conseguir un abogado para ver qué es lo que van a hacer con su caso. Bueno, contestando la pregunta de Yamilet Reyes y Sandra Elizabeth Chávez, creo que tiene que ver mucho con lo que ya el abogado explicó, así de que ya la pregunta, pues ya ustedes ya tienen una respuesta sobre esa pregunta. Lili Laínez Vaquerano. Abogado, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un beneficiario de una visa U hacer una petición para un esposo? Bueno, potencialmente sí. Una persona que obtiene visa U puede incluir a su familia inmediata. Hay ciertas reglas dependiendo del momento en el que se casaron. Si se casaron después de que la persona tenía la visa U, a lo mejor lo que más conviene es esperar que esta persona obtenga la residencia. Porque luego de 3 años que una persona tiene una visa U puede obtener una residencia. Y habría que revisar la situación concreta. Si la persona ya estaba casada en el momento en que la persona obtuvo la visa U, pues muy probablemente pues, pueden incluirla en ese beneficio de una vez, y la esposa del beneficiario de la visa U inmediatamente se beneficia. Si se casaron después, las reglas son un poquito más complicadas y habría que revisar el caso, y habría que ver qué conviene más, si esperar a que la persona obtenga la residencia o intentar un proceso adicional. Saúl López pregunta si tiene un TPS y pide un permiso de emergencia para viajar a El Salvador, ¿qué pasaría? Bueno, aunque no ha habido ninguna mención a restricción para viajes, la verdad es que sí hay cierto nervio en todo el mundo, e incluso entre los abogados de inmigración hay cierto nervio sobre cómo se están implementando las nuevas políticas a la hora de entrar. No ha habido ninguna mención de acciones contra las personas que tienen TPS ni contra las personas que han pedido permisos de viaje. Las personas a quienes sí se les recomienda inmediatamente que no viajen bajo ninguna circunstancia en este momento son los que tienen DACA, personas que llegaron acá con menos de 16 años y que pudieron obtener el DACA, los Dreamers. Quienes tienen TPS no se estima que vaya a haber, y no sabemos de ningún plan que vaya a poner en riesgo que alguien con TPS viaje. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que cuando esa persona esté fuera, mientras está fuera, exista de la nada o se dicte de la nada alguna acción ejecutiva nueva o alguna decisión que ponga en riesgo regresar. Entonces, a menos que sea realmente una emergencia, es preferible no viajar ahora mismo, sobre todo durante estos primeros días que estamos viendo cómo se ponen de acuerdo, y estamos viendo también un montón de contradicciones dentro de la misma administración. Entonces ahorita no es tal vez el mejor momento para viajar. Sin embargo, reitero, no ha habido ninguna información que nos indique que las personas con TPS no pueden viajar. Solo que no es recomendable. Solo que da miedo. Ok, Ramón Gerardo Aragón. Sí. Tengo 13 años en los Estados Unidos, nunca he tenido problema. Wow, un récord perfecto, dice. ¿Qué pasaría si inmigración me agarra? Bueno, estoy seguro que mucha gente que está escuchando ha también escuchado sobre el tema de
el perdón de los 10 años, ese famoso perdón de los 10 años. Es una situación que es delicada, es muy, muy delicada, porque ¿qué pasa? Cuando a alguien lo agarra inmigración, que no tiene papeles, existe la posibilidad de que lo pongan en proceso de deportación. Digamos, si a esta persona que tiene 13 años acá, la ponen en proceso de deportación, él tendrá una defensa muy concreta, que es la defensa del perdón de los 10 años. No es automática, no significa que porque ya tiene más de 10 años aquí le va a aparecer, va a calificar, ¿no? Con esta defensa, porque tiene que probar una serie de cosas, incluidos pues vínculos con el país y un grave daño si es deportado. Entonces el perdón de los 10 años no es sencillo. Pero si esta persona es detenida, pues ya sabemos que este es uno de los potenciales defensas que tiene. Otra cosa que sí no me parece buena idea es que alguien que nunca ha estado en proceso de deportación pida el perdón de los 10 años de forma voluntaria, porque pedir el perdón de los 10 años implica ponerse en proceso de deportación. Es ir a inmigración y decirle, póngame en proceso de deportación y antes que me deporten yo les pido perdón. Y si el juez quiere, se lo dan, y si no quiere, no se lo dan. Es una situación muy riesgosa. Yo no recomiendo, abiertamente no recomiendo a las personas que no están en proceso de deportación que pidan el perdón de los 10 años, porque genera demasiado riesgo, es mucha incertidumbre. Y sabe, licenciado, ahora que usted dijo esto, me recuerda de algo. Tenemos muchísimas personas que hicieron esto. Lamentablemente sometieron eso y están felices porque tienen un permiso de trabajo, ya tienen una licencia y tienen un Social Security. Ahora yo voy a hacer esta pregunta porque nos preocupa que puedan ser estas personas las de la línea del semáforo rojo y puedan tener la deportación cuando nosotros ya les habíamos dicho que no aplicaran porque no había ninguna ley, que era un proceso de deportación, pero ellos están felices porque ya tienen un permiso de trabajo, tienen una licencia y tienen un Social Security. ¿Qué podría pasar ahora con estas acciones ejecutivas? Bueno, la verdad es que las acciones ejecutivas no tienen mucho impacto sobre el tema del perdón de los 10 años, porque el perdón de los 10 años está basado en que el perdón de los 10 años es un nombre que le inventaron, como realmente no existe como tal. La ley habla de ciertos beneficios para personas que tienen más de 10 años acá, y eso es algo que el gobierno, el presidente no puede cambiar de forma unilateral, eso lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, no habría un impacto inmediato por parte del gobierno, pero bueno, también sabemos que en el Congreso hay una mayoría republicana, y pues no sabemos cuáles son los cambios que pudieran haber en materia de inmigración, y eso es algo que no creo que inmediatamente, pero en los próximos años vamos a estar viendo cambios en materia de inmigración. Ahora, ¿qué puede pasar con estas personas? Lo que puede pasar ahorita, como pudo haber pasado hace 5 años, como hace 10 años, están en riesgo porque pronto van a estar en procesos de deportación. ¿Qué pasa? Les voy a explicar un poquitico cómo funciona este tema del perdón de los 10 años y por qué la gente obtiene un permiso de trabajo. La fórmula que utilizan para que alguien obtenga un permiso de trabajo con el perdón de los 10 años es que alguien que no está en deportación van a inmigración y le dicen, no, yo quiero aplicar por asilo político. Una persona que tiene 12 años acá y tiene que aplicar por asilo político dentro del primer año. Obviamente alguien que tiene 12 años acá no va a calificar por asilo, es muy difícil, no es imposible, digamos, hay ciertas excepciones a la regla, pero son unas excepciones muy muy pequeñas. El 99% de las personas que apliquen por asilo teniendo 12 años acá no va a calificar por asilo. ¿Qué pasa? El asilo político es algo que se tarda mucho, se tarda como 3 años, más o menos, que le den a uno una entrevista. Y como se tarda tanto tiempo, mientras uno está esperando, le dan un permiso de trabajo. Y con el permiso de trabajo uno puede sacar un número de seguro social, y con el número de seguro social uno puede sacar una licencia, y eso pues genera mucha estabilidad mientras tanto. Pero uno lo que está esperando es la deportación. Uno lo que está esperando es que le digan que no le van a dar el asilo. Y eso va a pasar, no le van a dar el asilo. ¿Y qué pasa cuando no le dan el asilo? Lo ponen en proceso de deportación y lo mandan para un juez de deportación, un juez de inmigración. Detalles técnicos. Estamos de vuelta. Un juez de deportación va a revisar el caso y allí ese juez va a decidir si quiere perdonar a esta persona por haber tenido más de 10 años acá, si cumple con todos los requisitos, o puede que le diga que no.
Si le dice que no, pues esta persona va a terminar deportada. Ok. La pregunta de Vilma y Esenia es la misma que hizo Ramón, así es de que, bueno, ya está contestada. Arely Herrera Lemus. Estoy casada con un ciudadano, él ya sometió la petición. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, habría que tener un poquito más de información sobre la pregunta de Arely. Sí, ya tiene TPS. Digamos, si es una persona que tiene TPS y que ha podido viajar, entrar y salir de Estados Unidos, que haya pedido el permiso de viaje anteriormente, ya viajó, ya regresó, lo más probable es que no vaya a haber ningún efecto inmediato de las acciones de Trump, y no preveemos que vaya a haber una ley tan rápido que cambie esto. Así que lo más probable es que eso vaya a seguir el mismo curso que si estuviese la administración anterior. ¿Y qué pasa si no tiene TPS, no viajó a El Salvador? Si no tiene TPS y no viajó a El Salvador, tiene que pedir un perdón. Ese perdón todavía está vigente. No ha habido tampoco ninguna decisión del gobierno que tumbe ese perdón, pero siempre está el miedo entre los abogados de inmigración. Estamos preocupados porque pensamos que eso pudiera venir que la administración actual decida tumbar el TPS. Okay. Perdón, no el TPS, decida tumbar el perdón, que es cuando una persona que se casa con un ciudadano pide un perdón porque entró de forma indocumentada. Ese perdón todavía está vigente. Eso fue, bueno, ya existía, pero a través del presidente Obama se amplió. Ese perdón en particular nos da un poco de nervios que en los próximos semanas o meses eso vaya a ser cambiado, pero actualmente eso sigue vigente. Ok. La otra pregunta es de JC Chávez. ¿Por qué las ciudades santuario, le llaman santuario, pero siempre están arrestando a la gente? A ver, vamos a ver, el tema de las ciudades santuarios, históricamente se han llamado así ciudades que han decidido por su propia cuenta llamarse a sí mismas ciudades santuario, ¿no? Anteriormente era así. Anteriormente una ciudad decía, yo me hago llamar ciudad santuario, y lo que eso significaba pues variaba de ciudad a ciudad, pero en líneas generales eran medidas que tomaban las ciudades para que la policía local y las autoridades locales no compartieran información con inmigración. Es decir, si a usted lo arrestaba esta ciudad por manejar sin licencia, por ejemplo, la ciudad no le iba a mandar una notificación a inmigración, a decirle a inmigración, por cierto, tenemos a esta persona aquí y esta persona no tiene papeles. Eso no lo hacen. Eso es una de las acciones de las ciudades santuarios. Otra de las cosas que a veces hace inmigración es que ICE, la oficina de deportación de inmigración, le manda a veces a las autoridades locales diciéndoles una notificación diciéndoles, si ustedes tienen detenido a fulanito de tal, déjenlo ahí detenido, porque yo lo quiero ir a buscar. Si ustedes lo tienen y si ustedes lo agarran, deténganlo y déjenlo allí, porque yo lo quiero ir a buscar. Y me avisan cuando lo tengan, porque yo lo voy a ir a buscar. Las ciudades santuarios no responden a estas peticiones de ICE. Ahora, ¿qué pasa? La nueva acción ejecutiva de la nueva administración lo que hace es que ellos son los que van a decir qué ciudad es santuario y qué no. Es una designación federal ahora, va a ser una designación del Departamento de Homeland Security. Ellos son los que van a decir tal ciudad es santuario o no. Y si ellos deciden que es una ciudad es santuario, le van a imponer sanciones económicas a la ciudad. La ciudad puede seguir siendo santuario. La administración federal no puede obligarlos a que les den información sobre los inmigrantes que están allí. No puede obligarlos, pero sí le puede imponer sanciones económicas. Entonces, pues eso es probablemente lo que vamos a estar viendo con varias ciudades acá en Massachusetts. Yeah. Algo bien importante, el licenciado les está contestando las preguntas base a cómo ustedes las están preguntando, pero obvio, ya en la realidad, a veces ya en persona, ya es otra situación, hay que hacer otras preguntas, hay que ver documentos. Para eso, pues él les va a estar dando el número al final para que ustedes le llamen y hagan sus consultas privadas directamente con él.
Rodrigo Flores pregunta, mi hermano perdió el TPS. ¿Qué haría si él ahora lo quiere aplicar? Nuevamente, el TPS de los salvadoreños. Bueno, habría que ver por qué lo perdió y habría que ver si tiene una de las excepciones para recuperarlo. En líneas generales, cuando las personas pierden el TPS, pues hay un motivo por el cual lo perdió, no pasa mágicamente. Entonces habría que ver por qué lo perdió. Existen ciertas fórmulas para recuperarlo, pero no aplican para todo el mundo. Entonces, de hecho, es medianamente complicado recuperar un TPS. Habría que revisar ese caso específicamente, no se puede dar una respuesta genérica. Bueno, yo creo que Raquel Pineda hizo una pregunta acerca de los 10 años. Esa pregunta pues ya la contestó el licenciado. No sé, licenciado, si quiere hablar un poquito sobre conozca sus derechos si llega la policía o inmigración a la casa. Bueno, muy importante. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene acá derechos, independientemente de su estatus legal. Y entre los derechos que usted tiene es no responder a las preguntas directas que le hagan las autoridades. Digamos, supongamos que usted se encuentra con una autoridad de inmigración o con una policía en la calle y esa policía pues le empieza a preguntar a usted sobre ¿cuándo llegó usted acá? ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo acá en los Estados Unidos? ¿Por dónde se vino? ¿Se vino por México? ¿Si vino con visa? ¿Si se quedó más tiempo? ¿Dónde nació? Usted no tiene que responder a ninguna de esas preguntas. Y bueno, estos derechos es importante que uno los entienda cómo aplican si uno se encuentra con la policía en la calle, si uno se encuentra con la policía dentro de la casa de uno, o si uno está en el trabajo, por ejemplo. Digamos, si uno está en su propia casa y llega la policía y toca la puerta, usted no tiene que dejarlos entrar. Usted no tiene ninguna obligación de abrirles la puerta y dejar entrar a la policía, a menos que ellos tengan una orden judicial para entrar a su casa. Si ellos tienen lo que se llama una orden de allanamiento, en inglés le dicen warrant, para entrar a su casa específicamente, y en esa orden de allanamiento está la dirección específica de su casa, no la casa de su vecino, la suya, entonces en esas circunstancias usted sí debe abrir la puerta. Pero si no la tienen, no tienen ninguna obligación de abrir la puerta ni de responderle ninguna pregunta a las autoridades que estén allí afuera. Usted puede hablar con ellos cordialmente, pero no tiene que responder ninguna pregunta personal. Eso es un derecho que usted tiene. Sí, perdón, Lucy, sé que... Kimberly Milán, bueno, yo creo que su pregunta ya la hizo el licenciado. ¿Qué pasaría si está manejando sin licencia? Pues ya él ya contestó esa pregunta. La de Jaycee Chávez, esta es un poco, me hizo reír esta, pero bueno. Quiero obligar a mi patrón a que me dé la residencia por ser empleado indispensable. Bueno, eso... Lo quiere obligar, dice que le dé la residencia. La complicación no va a ser obligar al patrón, sino obligar a inmigración. Ahí es donde está más difícil. Digamos, ella puede convencer al patrón de que pueda servir de sponsor, pero hay que revisar muchísimas cosas. Una ley, una visa o una residencia a través de un empleador no es en lo absoluto sencilla. Hay una serie de reglas que aplican. Por ejemplo, las visas de trabajo que no son residencias, son solamente visas. Solamente hay 85,000 al año y se requieren un montón de requisitos bien específicos, que sea un trabajo profesional. Generalmente se requiere un título universitario, además se tiene que hacer la aplicación generalmente desde afuera de los Estados Unidos. Solamente hay 85,000 visas al año y el año pasado, por ejemplo, hubo 250,000 personas aplicando, así que las 2/3 partes de los que aplicaron quedaron por fuera. Ya por ahí se ve que no es tan fácil. Además, existen otros procesos para obtener la residencia. Hay una cuestión que se llama la certificación laboral, pero para la certificación laboral uno tiene que demostrar una serie de cosas. Primero, que uno es admisible dentro de Estados Unidos, que uno tiene sus papeles actualmente en regla y que tiene la oportunidad de quedarse. Y segundo, que el empleador tiene que abrir la posición al público durante 6 meses. Y uno tiene que verificar, pues inmigración tiene que verificar, y en este caso es el Departamento del Trabajo, que no hay otra persona dispuesta a tomar esa posición que tenga las cualificaciones para tomarla,
para poder dar una certificación laboral. Es un proceso que dura más de un año generalmente. No es imposible, pero digamos que obligar al patrono es menos complicado que obligar a inmigración. Ok, María Dolores Ponce. Tengo 27 años en los Estados Unidos, 4 hijos y nunca he aplicado para nada. ¿Qué pasaría si ahora aplico para un permiso de trabajo? Bueno, los permisos de trabajo uno no puede aplicarlos de forma, o sea, de por sí. No hay un proceso para que uno diga yo quiero solamente aplicar para un permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo dan si uno aplica por otro procedimiento y ese otro procedimiento le da permiso, le da la oportunidad a uno de pedir un permiso de trabajo. Entonces, esta persona está diciendo que tiene ¿cuántos años acá, perdón? 27. 27 años en los Estados Unidos. Muy probablemente pues está hablando de lo que hablamos anteriormente, del perdón de los 10 años. Esta es una persona que potencialmente le han hablado de que puede pedir un caso de asilo, puede meter su caso de asilo, y cuando mete su caso de asilo le va a salir, su permiso de trabajo le va a salir, pero lo que va a ocurrir es que luego la van a poner en proceso de deportación y no hay ninguna garantía que tras el proceso de deportación se lo vayan a aprobar o no, como estuvimos explicando con el tema del perdón de los 10 años. Ok. Tengo una hija nacida en los Estados Unidos, va a cumplir 21 años. Esta pregunta la hace Delmi Monterrosa. ¿Me puede pedir? Perdón, me repites la pregunta. Tengo una hija de 21 años nacida en los Estados Unidos. Bueno, va a cumplir 21 años en agosto. Ok. ¿Me puede pedir? Pues sí, la petición la puede hacer y muy probablemente la aprueben la petición, pero eso no significa, y esto es bien importante porque hay dos cosas. Una cosa es la petición de que el hijo diga yo tengo una madre que tiene, yo tengo más de 21 años, soy ciudadano americano, quiero pedir a mi padre o a mi madre, se puede hacer y hay veces que aprueban esa parte, pero esa aprobación no necesariamente le da estatus a la persona para quedarse acá. El estatus para que la persona se pueda quedar acá o le pueda salir una residencia depende de otra serie de factores y entre esa otra serie de factores el más importante es cómo entró usted a los Estados Unidos. Y si, por ejemplo, si usted entró de forma indocumentada a los Estados Unidos, usted, y ahora tiene TPS, usted ha podido viajar, viajó a su país y regresó, porque lo más importante para determinar es cómo entró la última vez a los Estados Unidos. Si usted, la última vez que entró a los Estados Unidos fue de forma ilegal, va a ser complicado el proceso de petición porque tiene que pedir un perdón, y el perdón con los hijos mayores de 21 años tiende a ser bien complicado porque hay que demostrar que el hijo depende de uno y una persona de 21 años la mayoría de las veces no depende de sus padres ya. Pero si entró con visa o si tiene TPS o algún otro estatus y ha podido viajar y la última vez que entró a Estados Unidos entró de forma regular, lo más probable es que sí vaya a prosperar la petición. Ok, solo para dejarles saber de que tenemos que descansar al hacerlo, pues que descanse, ya no le vamos a hacer tantas preguntas más, solo 3 más. Y el jueves vamos a estar nuevamente con Víctor Maldonado, pero también al licenciado Julio Enrique, siempre lo vamos a tener acá. Vamos a tratar de tenerlos a los dos para que estemos aquí en algunas preguntas que ustedes tengan, pero igualmente preguntas privadas, ustedes las van a hacer directamente a él. Y tengo una pregunta, Roger Uga Uga. Dice Roger, esta sí está un poquito complicada. Yo entré en el 94, me dieron el asilo, pero en el 96 me lo quitaron. Me dieron deportación personal, me dieron deportación personal, salí en el 99 para El Salvador, entré de regreso en el 2000. En el 2001 me dieron el TPS, tengo 3 hijos nacidos acá. ¿Qué posibilidades tengo para una residencia? Bueno, ese caso evidentemente tiene una serie de cosas que tomar en cuenta y solamente con lo que me leyeron allí, pues ya me doy cuenta de que hay un montón de elementos que hay que revisar con lupa antes de dar ninguna respuesta. Potencialmente existe una posibilidad de que esta persona obtenga una residencia, pero hay que revisarlo con muchísimo cuidado porque luego de la deportación esta persona volvió a entrar a los Estados Unidos y hay sanciones severas por eso. Por lo tanto,
hay que revisarlo con mucho cuidado y no puedo darle una respuesta concreta hasta que no haya visto todos los papeles y esté al tanto de todas las implicaciones. Pero volver a entrar a los Estados Unidos luego de tener una deportación hace que la situación sea bastante complicada. Perfecto. Tengo un amigo que tuvo deportación voluntaria y no salió. Él ya tiene 14 años de estar acá. ¿Qué pasaría con él? Me imagino que quiere decir quizás qué pasaría si inmigración lo arresta, ¿verdad? Bueno, las personas que tienen deportación voluntaria y no salieron, pues hay desafortunadamente no se ensañan con ellos, se ponen las autoridades migratorias ya en el pasado y potencialmente en el futuro va a ser incluso más estricto con esto, ¿no? En líneas generales, personas que tienen deportación voluntaria debieron haber salido, indicaron que iban a salir y no lo hicieron, pues ya tienen una orden de deportación y va a ser más complicado obtener un beneficio, cualquier tipo de beneficio migratorio se les hace más complicado a ellos que a cualquier otra persona. No significa que está todo perdido, porque obviamente depende del caso específico, pero sí hace todo más complicado. Ya, Luis Pacheco tiene una pregunta. Como yo dije anteriormente, el licenciado contesta base a la información más o menos que ustedes dan, pero ya cuando ustedes van a la oficina, él les puede hablar con más detalles de los casos. Por ejemplo, la pregunta de Luis dice, y una persona tuvo un permiso de TPS, me imagino, él me dice un permiso de trabajo, y se lo canceló inmigración. Tiene hijos nacidos acá. ¿Qué puede hacer? Pienso que quizás quiere preguntar si podría un hijo, no sé, mayor de 21 años pedirlo, no sé. Por eso que quizás lo importante es que lo visiten, ¿verdad? A la oficina en un caso de estos. Sí, ahora, el asunto es que no sabemos por qué le cancelaron el permiso, ¿no? Si no sabemos por qué le cancelaron el permiso de trabajo o por qué le cancelaron el TPS, pues es muy difícil saber el riesgo que está corriendo esta persona, porque muy distinto es alguien que le cancelaron un TPS porque cometió un delito o alguien que le cancelaron el TPS porque se tardó en enviar las planillas. Son una situación muy distinta. Ahora, si un hijo lo puede pedir o no, pues sí puede haber una petición de un hijo, pero va a depender de revisar la situación específica de por qué le cancelaron el TPS y si tiene, además de esa cancelación del TPS, si tiene algún otro problema adicional, hay que revisar. Claro. Para los que quieran saber a dónde está localizado el licenciado Julio Enríquez, él está en el 192 de la South Street, Suite 410 en Boston. El número de teléfono es 781-462-1658. De nuevo, usted le puede llamar para hacer una cita privada directamente con él. El número de teléfono es 781-462-1658. Y nuevamente él está localizado en Boston. Sí, y otra cosita, si llaman por haber escuchado esta comunicación, pues indíquenlo con la llamada, que estuvieron viendo el Facebook Live con la gente de Luma, con Lucy Pineda, con Luma, y pues vamos a tomar eso en cuenta a la hora de hacer las citas y Ok, gracias. Como Julio Enríquez, él es un abogado que trabaja para la comunidad, él entiende que nuestra comunidad pues gana el mínimo y es un abogado consciente. Eddie Girón, gracias, bendiciones igualmente. Él dice excelente información, gracias por estar informándonos en esta jornada que estamos pasando. Bendiciones, amén. Necesitamos, amén, gracias. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque el licenciado se tiene que ir. Aguilar Lemus, si no tengo papeles y viajo dentro de Estados Unidos, ¿corro el riesgo que me arreste inmigración? Bueno,
como estuvimos hablando, ahora, aunque internamente en Estados Unidos en líneas generales, muchísimas personas que no tienen documentos han viajado en avión sin ningún problema en lo absoluto, sabemos que ahora va a haber una mayor presión por parte de las autoridades, y que ya está habiendo mayor presión de parte de las autoridades federales para que las autoridades locales, que no tienen nada que ver con inmigración, empiecen a tomar funciones de inmigración. En líneas generales nadie tiene por qué pedirle los papeles de usted y pedirle que a usted si tiene documentos de estatus migratorio o algo por el estilo. Usted no tiene que responder ninguna pregunta de ninguna autoridad sobre cuál es su estatus migratorio. En líneas generales ese riesgo siempre existe, ¿no? Que a uno en un viaje pues lo detengan y hay varias líneas de autobús o líneas de tren donde con frecuencia hacen ciertas detenciones, redadas y le piden los papeles a las personas, y a veces pues inmigración hace detenciones. En avión, en líneas generales, no ocurre esto. Las personas que viajan por avión, a menos que viajen a sitios fronterizos, si van a Puerto Rico, si van a sitios muy cercanos a la frontera con México, o en menos frecuencia, pero también con la frontera con Canadá, a veces sí piden papeles. Pero si viaja a otra zona que no es fronteriza por avión, la mayoría de las veces es seguro y no hay nadie que le vaya a pedir sus papeles de su estatus migratorio. Barú dice: muchísimas gracias, excelente información, con mucha amabilidad y muy explícito. Bendiciones para ambos. Gracias, igualmente bendiciones, Barú. Muchas gracias, felicitaciones, bendiciones también. Ok, yo creo que bueno, para el resto que quiera más información, el nombre del licenciado es Julio Enríquez y el número de teléfono es el 781-462-1658. Acá también se los vamos a escribir para que le llamen y ya hagan su consulta directamente para él. Gracias una vez más. El licenciado es uno de los que ha estado trabajando con nosotros, apoyándonos siempre en todas las actividades. De igual manera en los foros, y lo vamos a seguir teniendo. Él es una persona con un gran corazón y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes también que colaboraron con sus preguntas, porque pues prácticamente si no hicieran las preguntas no pudiéramos educar e informar a la comunidad. Licenciado, ahorita que estamos pasando por todo este problema, nuestra gente está con miedo, preocupada, porque sabemos de que, bueno, no tenemos un presidente humano que se preocupe por el bien del país, mucho menos de las familias. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría a nuestra comunidad, especialmente la comunidad más vulnerable? Sabemos que tenemos más de 11 millones de familias indocumentadas en los Estados Unidos y eso no lo podemos ignorar. Es así. Bueno, es cierto, la situación ahora ya se ha puesto tensa y probablemente se ponga un poco más tensa a medida que vaya pasando el tiempo. Pero no nos podemos dejar, simple y llanamente nosotros no somos corderitos, y una cosa que tenemos que hacer nosotros como comunidad es organizarnos entre nosotros, acudir a las organizaciones que ya existen, las organizaciones comunitarias como Luma, atender a hacerse miembros, atender a otro tipo de las marchas que están ocurriendo. Si usted es miembro de una unión, muchas veces las uniones están haciendo marchas. Si usted conoce a una organización que se llama Cosecha, que está trabajando mucho con Dreamers y con inmigrantes también, acérquese a ellos, acérquese a Luma, acérquese a las organizaciones comunitarias, porque tenemos que tomar acciones colectivas. Si tomamos acciones uno por uno,
va a ser muy difícil que todos separados podamos tener ningún impacto. Pero en la medida en que nos organicemos y que actuemos como comunidad, los impactos que vamos a tener van a ser muy grandes. De hecho, el sábado hubo muchas protestas muy fuertes en los aeropuertos, una serie de organizaciones se organizaron y metieron una demanda que puso un freno temporal y van a revisar legalmente la medida de Trump que detiene la entrada al país de las personas de estos 7 países del Medio Oriente. Y así como eso, pues hay muchísimas acciones que se pueden tomar y solo esto es posible si actuamos como comunidad organizada. Gracias, licenciado. Definitivamente lo que usted ya dijo ya pues me recordó, porque muchas de las personas han estado haciendo muchos comentarios y diciendo de que a veces estamos alarmando, que la gente, que solo estamos llamando a las marchas, que eso no va a suceder absolutamente nada o que nada va a cambiar. Bueno, como ya él lo mencionó, las organizaciones, con la coalición también, la organización de ACLU, ese grupo de abogados trabajaron fuertemente ese día y bueno, lograron que se bloquearan estas acciones ejecutivas. Esto quiere decir de que sí, tenemos la prueba de que en la unión está la fuerza y si nos unimos y apoyamos, nuestra voz es escuchada. Tenemos muchísimas actividades que vienen ahorita, muchas que hemos hecho y que estamos haciendo. Por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en la Casa del Estado a las 12 del mediodía. Es bien importante que ustedes nos apoyen, que nos acompañen y no tengan miedo, porque nosotros no lo vamos a invitar a una marcha, a un rally donde usted va a correr el riesgo de ser arrestado. Al contrario, nosotros estamos acá para protegerlos, así de que los esperamos. Como ya les dijo el abogado Julio Enríquez, llámenle, háganle sus preguntas, díganle de que ustedes escucharon, bueno, vieron el video y nos vieron por medio de Facebook. Y él los va a tratar muy bien. Nosotros no recomendamos a cualquier abogado, recomendamos abogados reconocidos. Así de que gracias y recuerde, Luma como siempre es una organización que lucha en pro de los derechos de las comunidades migrantes. Nos preocupamos por las familias, por el futuro de cada uno de ustedes y los invitamos a que nos sigan apoyando. Gracias al abogado Julio Enrique por el excelente trabajo y nuevamente se pueden comunicar con él al 781-462-1658. Cualquier pregunta que tengan, él se las va a contestar. Gracias, licenciado. Que Dios me lo siga bendiciendo, que le dé fuerzas para que continuemos porque la lucha apenas empieza. Es así, Lucy, y muchísimas gracias de verdad, no solo a ti, sino a la organización de Luma, que de verdad que ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario por mantener a la comunidad informada, y a todo el mundo que está oyendo, pues de verdad apoyen a Luma, están haciendo cosas fabulosas y tenemos que seguir organizándonos. No, y gracias. Tenemos una directiva hermosa, una presidenta, Diana, que es de México, está haciendo un tremendo trabajo. Tenemos un grupo que está trabajando fuertemente y un abrazo y besos a todos, porque yo sé que también nos están viendo este día y que el Señor me los bendiga. Sigamos adelante, hagamos las cosas bien. Si no tiene licencia, no maneje, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias. Salud.